Este es un recurso educativo para la asignatura de Física para la Arquitectura, el cual consiste en una serie de videos donde se hablará sobre la estática de fluidos, que como su nombre lo indica, se refiere al estudio de fluidos en reposo. Lo primero que haremos es hablar sobre las fases de la materia, y eso se aborda en la sección 17.1 del libro de texto. Los tres estados o fases de la materia son sólido, líquido y gaseoso, como nosotros ya sabemos. En el caso de los sólidos, estos mantienen una forma fija y es difícil deformarlos, comprimirlos, es decir, cambiar su volumen. En el caso de los líquidos, estos no mantienen una forma fija, sino que mantienen la forma del recipiente que los contiene. Igual que los sólidos, no se comprimen fácilmente. En el caso de los gases, un gas no tiene una forma ni un volumen fijo, sino que se expanden hasta llenar el recipiente que los contiene. Los líquidos y los gases no mantienen una forma estable, ya que tienen la capacidad de fluir, por ello se les conoce en conjunto como fluidos. Pero estos no son los únicos estados de la materia, ya que también tenemos el plasma, que se presenta solo a muy altas temperaturas, así que en nuestra vida cotidiana muy difícilmente nos encontremos este estado de la materia. También tenemos los cristales líquidos, que son utilizados en pantallas de televisión, en computadoras, en calculadoras, entre otros, y que se podrían considerar como una fase de la materia intermedia entre sólidos y líquidos. Pero hay muchos más estados de la materia, en este caso solo mencioné dos como para hacer referencia de que efectivamente existen más estados de la materia. Pero para nuestros fines solo nos van a interesar estos primeros tres, y específicamente nos van a interesar estos dos, que es los que conocemos como fluidos. Otros conceptos muy importantes que nos servirán para el estudio de fluidos son la densidad y la gravedad específica, que se mencionan en la sección 13.2 del libro de texto. La densidad volumétrica ρ de una sustancia se define como masa por unidad de volumen, y aquí lo tenemos, ρ es igual a masa sobre volumen. Y lo voy a encerrar ya que es una fórmula importante que nos servirá para resolver problemas, donde m es la masa de una muestra de la sustancia y v es el volumen que ocupa la sustancia. Hay que tomar en cuenta que no solo existe la densidad volumétrica, ya que también podemos tener una densidad superficial, que en este caso sería masa sobre área, y podemos también tener una densidad lineal, que sería masa sobre longitud. También podemos tener densidad de carga, entre otros. Entonces siempre que hablemos de densidad hay que tener presente a qué tipo de densidad estamos hablando. En este caso nosotros estamos hablando de densidad volumétrica, es por eso que lo definimos como masa sobre volumen. La densidad es una propiedad característica de cualquier sustancia pura. Cuando nosotros hablamos de una sustancia pura estamos haciendo referencia a elementos y compuestos. Los elementos son todos los que nos encontramos en la tabla periódica y los compuestos ya serían más como moléculas. En el caso del agua, este está compuesto por dos elementos, el cual es el hidrógeno y el oxígeno. Así que la densidad es una propiedad característica de cualquier sustancia pura. A veces emplearemos el concepto de densidad para denotar la masa de un objeto como masa es igual a ρ por v. ¿Y de dónde sale esta fórmula? Pues hay que recordar de que la densidad es masa sobre volumen, entonces solo despejamos para la masa. Y lo voy a encerrar en una cajita porque es una fórmula importante. Y el peso de un objeto como m por g, donde m es la masa del objeto y g es la aceleración debido a la gravedad. Y si sustituimos esto que obtenimos previamente de que la masa es ρ por v, entonces sustituimos aquí y nos quedaría esto. Igual lo voy a encerrar en una cajita porque es una fórmula importante. Siempre que hablemos de una magnitud física hay que hacernos dos preguntas importantes. ¿Esta magnitud es vectorial o escalar? ¿Y cuál es su unidad de medida? En este caso la densidad es una magnitud escalar, porque tanto la masa como el volumen son magnitudes escalares, así que la densidad también es una magnitud escalar. La unidad del Sistema Internacional para la densidad es kilogramos sobre metro cúbico, pero en ocasiones las densidades están dadas en gramos sobre centímetro cúbico. Pero nosotros sabemos de que podemos utilizar las conversiones para pasar de un sistema de unidades a otro. Observemos que 1 kilogramo sobre metro cúbico es igual que esto. ¿Por qué? Porque 1 kilogramo es igual a 1000 gramos.
y un metro cúbico es igual a 100 centímetros cúbicos. Entonces si desarrollamos esto nos queda esto, que nos dice de que 1 kilogramo sobre metro cúbico es igual a 1 sobre 1000 gramos sobre centímetros cúbicos. Así que si tenemos una densidad expresada en gramos sobre centímetros cúbicos, solo debemos multiplicar por 1000 para obtener el resultado en kilogramos sobre metros cúbicos. Y si tenemos una densidad expresada en kilogramos sobre metros cúbicos, solo debemos dividir por 1000 para obtener el resultado en gramos sobre centímetros cúbicos. Esto ustedes lo pueden practicar en casa y van a ver de que efectivamente es así. Aquí tenemos la tabla 13.1 que nos muestra las densidades de las sustancias. En el lado izquierdo tenemos las sustancias, en este caso tenemos los sólidos. Aquí tenemos los líquidos y también tenemos los gases. Podemos observar que para el caso de los sólidos, la sustancia más densa es el oro. En el caso de los líquidos, la sustancia más densa es el mercurio. Y en el caso de los gases, la sustancia más densa es el dióxido de carbono. Pero en general, si nosotros comparamos, vemos de que los sólidos son más densos que los líquidos y los gases, y que los gases son los menos densos. También se puede ver de que esta densidad está dada en las unidades del sistema internacional. Hay otras tablas donde nos dan las densidades en gramos sobre centímetros cúbicos, entonces hay que tener cuidado qué unidades estamos utilizando para la densidad. Un concepto que nos va a ser muy útil más adelante es la gravedad específica, pero lo vamos a mencionar desde ahora. Se define como la razón de la densidad de esa sustancia a la del agua a 4 grados Celsius. Aquí tenemos que la gravedad específica va a ser igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua a 4 grados Celsius. Y lo voy a marcar en un cuadro porque es una fórmula importante que nos va a servir para resolver ejercicio. La gravedad específica, que la denotamos como GE, es un número adimensional sin unidades de medida. Y es que si nosotros sustituimos la densidad de cualquier sustancia sobre la densidad del agua, vamos a observar de que las unidades, si estuviésemos trabajando en el sistema internacional, es decir, las unidades de kilogramos sobre metro al cúbico, se van a cancelar. Es por eso que se dice que la gravedad específica es un número adimensional que no tiene unidades de medida. Los conceptos de densidad y gravedad específicas son especialmente útiles en el estudio de los fluidos porque no siempre se trata con volúmenes o masa fija. Es decir, para nosotros es bien difícil decir tenemos 5 kilogramos de un líquido, por ejemplo el agua, entonces es más fácil trabajar con la densidad porque ya vimos de que hay una fórmula para poder encontrar la masa, que sería la densidad por su volumen, y esas son dos cantidades que sí podemos conocer muy fácilmente. Y con esto concluyo la primera parte de la serie de videos sobre el estudio de la estática de fluidos. En otro video hablaré sobre la presión, así que nos vemos en el siguiente recurso.